Llega el verano, suben las temperaturas y en nuestra comunidad de vecinos, nuestro vehículo, en nuestro hogar, bueno, pues, ¿por qué no dedicar un espacio en nuestro programa? Pensábamos a esto de la limpieza, y por esa razón hemos querido invitar esta noche hasta nuestro plató a Ricardo Hidalgo, que es el fundador hace algo más de 30 años de, bueno, pues una de las empresas señeras en esto de la limpieza profesional en Antequera, compañía antequerana de limpieza. Ricardo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Le invitamos porque la información que tiene que darnos es de una extremada utilidad. Consejos para que el entorno donde nos movemos, donde nos desenvolvemos en nuestro día a día, estén limpios, recomendaciones a tener en cuenta e innovaciones de las que dispone su compañía, su empresa, y que son idóneas para lograrlo. Vamos a comenzar pues precisamente buscando recomendaciones para los rincones a los que es casi imposible llegar. Es decir, aquí hemos tenido la ocasión de hacer bueno, pues muchas sugerencias y recomendaciones sobre cómo limpiar correctamente un mueble o limpiar correctamente un suelo, barrer, después fregar, cosas que nos parecían muy fáciles, pero que en su momento descubrimos que tenían una complejidad técnica importante y que nos hizo llegar a la conclusión de que mejor lo delegamos en un profesional por lo que pueda pasar. Y ahora nos centramos en que no todo es barrer, fregar, limpiar los muebles e incluso las paredes, o quitar, ¿no?, como hacía mi abuela, la telaraña de los rincones, ¿no? Hay rincones donde se sigue acumulando la suciedad a pesar de todo y no nos damos cuenta. Bueno, es verdad que siempre todas las recomendaciones que se hagan para mejorar la salud de las personas deben de ponerse en circulación, el cliente que lo sepa, y que se mejore la salud de las personas, sobre todo la de los niños y las personas adultas. Esto de lo que tú estás hablando, nosotros siempre hacemos una limpieza superficial. La limpiadora hace una limpieza de suelo, de superficie de mesa o de superficie de los aseos, pero siempre queda en el ambiente una suciedad que no se percibe, pero que son las que a veces contaminan más, los resfriados, las bacterias, los gérmenes. Ahora, aunque está muy de moda la contaminación por el aerobismo digamos, los gérmenes, de respiración, ¿no? Bueno, esta máquina, que es la que yo voy a hablar hoy, no elimina esto, pero sí elimina las bacterias y los gérmenes, y sobre todo la usamos en la limpieza y desinfección de aljibes, que es un sitio cerrado y que nunca se entra para conocer cómo está de desinfectado el espacio este del agua. Esta es una máquina que produce ozono, que la estamos poniendo en circulación hacia todos los ciudadanos de Antequera, cuya función es la desinfección y eliminación de bacterias y gérmenes. Muchas veces, como nos ocurre, pues hay rincones que evidentemente no se puede llegar, pero cuando se introduce una máquina que produce como oxígeno, pero 3 veces más, se llega a todos los rincones. Esto es, nosotros hacemos una limpieza de un aljibe y cuando la hemos dejado totalmente limpia, introducimos esa máquina, que es esta que estamos viendo, y durante media hora está produciendo ozono. Y lo que hemos garantizado y nos garantiza el fabricante es que todo lo que queda que no sea limpio lo elimina y deja todo el espacio desinfectado. También nos sirve, por ejemplo, para eliminar olores. En caso de una vivienda que se haya quemado, pues siempre queda un olor residual que dura a veces hasta años, ¿no?, por no decir lo más extenso. Pero esta máquina, conforme se va limpiando, se va poniendo en la habitación que se limpia, y en media hora ha eliminado el olor a quemado. Y ya se elimina totalmente. En fin, todos los olores desagradables los elimina, los absorbe y sobre todo desinfecta al mismo tiempo sin perjudicar al medio ambiente, que es lo importante, ¿no? Ahí estamos viendo un esquema que a lo mejor los químicos pueden entender mejor cómo va el asunto. Nosotros necesitamos que nos lo explique usted, Ricardo. ¿Cómo funciona una máquina de ozono? Bueno, yo no sé cómo funciona porque realmente es de un tema de ingenieros químicos. De ingenieros químicos. Yo lo único que te puedo producir, porque hemos tenido que leer y ponernos al día en esta... sabemos que en la naturaleza hay una falta de ozono, que es la que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, ¿no? Y el ozono donde se encuentra es en la estratosfera de la Tierra. ¿Y por qué está ahí el ozono? Pues eso lo producen los rayos de las tormentas. No sé si sería recurrir a una memoria, pero es cierto que cuando escuchamos y olemos el ambiente después de un rayo, olemos a limpio.
y es porque el rayo ha producido mucho ozono, que es el que se va trasladando a la estratosfera, ¿no? Entonces es un desinfectante natural de la propia naturaleza, que elimina todos los gérmenes que en ese entorno hay, ¿no? Y nosotros, pues, al comprar esta máquina, que seguramente los ingenieros son los que han descubierto esas ventajas, pues la pone en circulación para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Bueno, pues hablando por un lado de esa innovación de CAL, de la Compañía Integrada de Limpieza, ese sistema de limpieza mediante la ozonización o esa máquina de ozono, para que todos nos entendamos, y a medio camino entre ello y las recomendaciones cara al verano, porque ahora es el momento idóneo de hablar de esta máquina, de hablar de todos los servicios que presta y también de otras recomendaciones a tener en cuenta, como estábamos hablando. Y entre esos beneficios de la máquina de ozono, no solamente estamos hablando, pues por ejemplo, como decíamos, para aljibes, que luego podemos hablar un poquito más de este asunto, que seguro que está en la mente de muchísima gente. Llevamos mucho tiempo sin limpiar el aljibe de la comunidad o de la casa que tenemos, porque hay que hacerlo con frecuencia y tal, lo hablaremos luego también, pero por completar este capítulo dedicado a la ozonización o a la máquina de ozono, no solamente decíamos para esto que hemos mencionado, por ejemplo, incluso se utiliza para la ropa en espacios que pues tienen un uso, pues por ejemplo, sanitario, o la propia ropa de las personas. Sí, puede servir efectivamente en un ropero que se tenga la ropa por un motivo de humedad, ¿no? Que como ocurre que mete la ropa húmeda y luego se contamina ya toda. Este tipo de máquina elimina esos malos olores, ¿no? Nosotros, en mi coche particularmente, tengo yo una maquinita micro que a través del mechero, del espacio que usa el mechero, pues siempre que arranco el coche se pone en marcha la maquinita esta y elimina el mal olor que pudiera tener el coche, ¿no? También los aseos, en fin, son máquinas que ya se venden para uso doméstico en los cuartos de baño, en los cuartos de basura, en muchos sitios, que es una maquinita muy barata que se enchufa, funciona por medio de corriente eléctrica y sobre todo tiene esa ventaja de que en un cuarto de baño que se puede dejar un mal olor, pues en 10 minutos ha supuesto la eliminación de ese mal olor y no es contaminante ni produce ningún producto químico ni nada, sino que produce ozono, 3 veces más de oxígeno. Bueno, pues primera recomendación, tener limpio hasta el último rincón, aunque no lleguemos con la escoba, aunque sea una zona alta. Con este sistema se queda todo, absolutamente, las ranuras, las grietas, las zonas a lo mejor subterráneas, como hablábamos de los aljibes. Y vamos a pedirle que nos centremos ahora precisamente en los aljibes. Cuando llega el verano también tenemos que tener en cuenta esa zona que, como no la tenemos a la vista, a veces se nos olvida. Y como lo que hace es llenarse de agua potable, pues parece que no se ensucia nunca, pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Sí, bueno, las aljibes en la época ahora, al principio de la primavera es cuando se deben de hacer la limpieza de aljibes. No vamos a decir todos los años, que por obligación legal la tienen los edificios públicos, todos los colegios que tengan aljibes o depósitos y todos los edificios públicos que tengan almacenamiento de agua, por ley tienen que limpiarse todos los años. En este caso, por ejemplo, guarderías. Pues nosotros limpiamos varias guarderías, los depósitos, porque deben de garantizar que el agua que sale por los grifos para los niños sea de la máxima calidad. El agua en el nacimiento de la villa puede tener la pureza máxima, pero es verdad que cuando llegamos a abrir el grifo ha pasado por varios procesos y uno de ellos es por nuestra aljibe, que la encontramos en el fondo de la comunidad de vecinos y a veces parece que ahí no entra nadie, pero la suciedad se mete por todos los sitios e incluso la propia agua estancada. Aunque esté cerrada herméticamente. Aunque esté cerrada, va reproduciendo porque las bacterias van por ahí reproduciéndose. Entonces, con las elevadas temperaturas incluso hay una contaminación, tampoco es contaminación. Es la legionela, que es una bacteria bastante peligrosa, sobre todo porque se puede, a la hora de beber el agua o por medio de aspersores, pues como comentaba precisamente Ana López, la farmacéutica que lleva los laboratorios Antaquira, a la cual nosotros le mandamos para que nos analice el agua una vez que se ha limpiado un aljibe, para enseñarle a los clientes que ya reúne las condiciones sanitarias óptimas para su consumo. Pues Ana escribió un artículo muy interesante sobre la legionela que yo invito a que la gente lo reflexione, porque en la zona mediterránea es desgraciadamente donde más ocurre por la cantidad de agua que tenemos que usar para regar plantas o regar los parterres de los jardines,
y esa bacteria ahí en ese ambiente es donde más daño hace a las personas, por medio del ambiente o incluso en la casa, si no hemos tenido la precaución de limpiar el aljibe con frecuencia, puede reunir, porque los lodos, que es una cosa que va parejo al agua, el agua del nacimiento de la villa, aunque parece que tiene sus filtros, pero termina siempre, y lo descubrimos cuando abrimos un grifo, porque tiene arenilla, ¿no? ¿Cómo ha podido llegar esa arenilla al grifo? Pues porque va parejo al agua y se va acumulando en la aljibe con una especie de lodos, y si esos lodos no se eliminan con cierto tiempo, produce esa bacteria, que es una bacteria que está proliferando mucho en la cuenca mediterránea, ¿no? Y que ya ha habido bastantes fallecimientos, sobre todo en la zona de Valencia, ¿no? Bueno, ¿cómo se aborda o cómo recomienda usted que se limpie un aljibe? Entiendo que al final llegaremos otra vez a la misma conclusión, hay que contar con profesionales, ¿no? Pero ¿cuáles son las técnicas, cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para dejar impecable un aljibe? Primero, realizar un muestreo, me ha dicho antes, ¿no? Sí, primero. Que además lo hacen ustedes también todo. Sí, claro, nosotros nos encargamos de saber si ese aljibe es o no es potable, no tiene el agua potable. Hay que reconocer una cosa, que cada día la gente consume más agua embotellada. Hoy podríamos decir que las mamás no se atreverían a darle a sus niños una agua de un grifo, pensando que ese grifo algo tiene que su niño no quiere que coja, ¿no? Algo hay en el ambiente. Pero si está garantizado y está convencida de que el aljibe suya, el entorno, es lo que tiene que controlar ella, porque el fuera de ella sí que está controlado por Agua del Torcal, que para eso tienen sus profesionales que mantienen los depósitos, sobre todo los del Cerro de San Cristóbal, en perfectas condiciones. Ahora, lo que no puede controlar es el agua cuando ya atraviesa el contador nuestro y la almacenamos en depósitos de aljibe. Yo creo que ahí es donde empieza la duda, ¿no? Y por eso prefieren comprar agua embotellada para dársela a los niños. Si partimos de ahí es porque no estás convencida de que tu aljibe reúne las condiciones. Y para resolver dudas, lo mejor es ya recurrir a la química, ¿no? al análisis químico. Hace un análisis químico, que lo hacemos nosotros a través del laboratorio de Antequera, y nos dice si reúne, como en este caso yo tengo aquí uno previo a hacer la limpieza, y dice que no es apto para consumo humano, ¿no? Como se verá en una de las... No es apto para el consumo humano. ¿Por qué? Pues porque sus parámetros están fuera de lo que es el consumo y que puede producir, pues supuestamente diarrea o dolores de varios, ¿no? Y bueno, aquí no vemos, no ponemos los datos de a qué corresponde, a dónde corresponde, sino que es un informe real 100%. Sí, no queremos ver el cliente, ¿no? Pero de un aljibe, de agua potable, es esto. Exactamente. No consume, no es agua apta para el consumo, pues vete a saber, ¿no?, qué tipo de contaminación ha llegado ahí, que puede ser el mismo agua estancada durante un cierto tiempo, o que algo ha caído en el aljibe a través de un producto y la ha contaminado. Bueno, a mí me da miedo porque leemos ahí bacterias aerobias, claro, bacterias, o sea, coliformes, streptococos, y luego explica que hay agua analizada que presenta color verde azulado. Eso Ajá. Puede estar en nuestros aljibes y nosotros no saberlo, ¿no? Claro, eso es lo que puede ocurrir. Yo creo que la imagen más perfecta es si nosotros seríamos capaces de bebernos un vaso de agua con una minúscula suciedad, ¿no? Con una poquita de suciedad en el fondo del vaso. Si nosotros seríamos capaces... Si es visible, no creo que fuéramos capaces. Nadie se bebería ese agua, todos las tiraríamos y diríamos, yo no me bebo ese agua, aunque en el fondo está. Bueno, pues eso es lo que se encuentra en muchísimas aljibes. Mucha suciedad en el fondo, que es una parte que forma parte del agua potable, que creemos que es potable, pero que, como he dicho, cuando vas a beberla, y sobre todo se la vas a dar a una persona que quieres muchísimo, como son los hijos, no se la quieres dar y confía en un agua embotellada. Y teníamos en Antequera una de las mejores aguas, como estamos viendo, porque es un agua que viene de sierra, que es purísima, que no tiene nada que envidiarle a cualquier... Bueno, la misma que se vende de Lanjarón es el mismo... viene del mismo sitio, ¿no?, de sierra, y hay mucha gente que prefiere consumir el agua Lanjarón en una botella que el agua del nacimiento de la villa en el grifo, pero evidentemente eso se soluciona teniendo tu almacén de agua, como es un depósito o un aljibe, en perfectas condiciones, como te gustaría tener tu casa, ¿no?, o tu dormitorio o tu cuarto de baño. Bien, pues entonces ya tenemos el muestreo, hemos llegado a la conclusión de que a lo mejor, aunque no nos demos cuenta, el agua está sucia y tiene todos esos
microscópicos bacterias que hemos visto en ese informe. Una vez que llegamos a la conclusión de que no es apta para el consumo o simplemente ha pasado más de un año y quizás lo recomendable sea hacer una limpieza, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacen ustedes cuando llega allí el profesional de cal? Sí, el profesional primero va hacia todo ese agua, evidentemente, las bombas bien de la comunidad o las nuestras, evacuamos todo el agua, luego aspiramos el lodo que hay en el fondo, se aspira con aspiradoras de agua, se limpian las incrustaciones que tienen los tubos de entrada y salida de agua. Eso que parece un poco un astronauta es un profesional de cal en acción, sí, ¿no? Exacto, sí, ese es un aljibe bastante grande, que no son los habituales, esa es un aljibe de una comunidad bastante grande, tiene que estar protegido, no puede, porque también el hombre, evidentemente, corre peligro al estar limpiando, ¿no? Entonces lo que hace es eliminar todas las incrustaciones que se hayan quedado, como estamos viendo ahí, con una pistola a presión, una hidrolimpiadora, y aspiramos el agua por medio de bombas y de aspiradoras de agua. También eliminamos las incrustaciones de cal, en este caso calcáreas, que hay en los tubos de entrada y salida, porque ahí es donde también se protege o se refugia o se reproduce la bacteria Legionella, ¿no? Entonces, una vez que se ha eliminado todo ese tipo de incrustaciones, los tubos se pintan de pintura anticorrosiva y las paredes se blanquean. El producto más natural que hemos usado siempre en Andalucía para la desinfección es la cal, ¿no? De hecho, el nombre cal viene por un poco la memoria histórica de que es algo muy limpio y muy desinfectante, ¿no? Y nosotros usamos siempre cal. Tenemos que convencer a algunas personas de que la pintura plástica no es lo más recomendable, porque eso es un producto químico y tal, pero en las paredes de hormigón y en las paredes que hay en los depósitos, en los depósitos de antiguo uralita, que ya cada vez quedan menos, hay que usar pintura natural, que es la cal, ¿no? La cal apagada. Se blanquea toda la superficie, incluido el suelo. Cuando nos salimos, pintamos también la tapadera que cubre ese depósito, eliminando las incrustaciones y volviéndola a pintar de pintura antióxido. Y por último, una vez que se ha secado, o se prevé que se haya secado, introducimos la máquina de ozono para que durante un cierto tiempo, depende de la capacidad de agua, produzca ozono para que llegue a todos los rincones de ese aljibe. Transcurrido ese tiempo, se deja la superficie, digamos, poco abierta para que se vaya secando el aljibe, porque si se echara agua a continuación, la cal se disolvería y no sería potable, ¿no? Haríamos una contaminación de agua potable. Casi siempre se queda como una pequeña capa que no tiene importancia en la superficie, como una costra de la cal, de haber llegado el agua a zonas que no se han podido secar, pero eso no perjudica, porque con el tiempo, en una semana o 2 semanas, eso va decantándose, llega otra vez al fondo, pero es un desinfectante que está ahí permanentemente en el fondo, hasta que con el tiempo le va cayendo el agua de la calle y va perjudicando otra vez. Eso es como todo ocurre, pero ese es lo más recomendable y lo más saludable a la hora de limpiar un aljibe. Lo más complicado, meterse en el aljibe. Lo más complicado, porque todo eso parece que es... Solo tener una boquita por arriba y ya está. Y ya el está, agua es ¿no? fácil que entre, pero una persona... Pero hay que, exactamente, la dificultad con la que algunos arquitectos hacen ese depósito de agua usando un hueco ahí en una escalera, no saben de lo difícil que es meterse, ¿no? Y entonces a veces tenemos unas auténticas dificultades de tener que romper algo para que un hombre pueda acceder. Siempre tiene que hacerse con una persona dentro, que es la que aspira, la que elimina las bacterias, la que, en fin, hace el trabajo, ¿no? Pero de todo esto, lo más difícil, meterse y salirse, ¿no? Bueno, pues tiene que hacerse 2 hombres, ¿no? Uno siempre queda en la superficie para auxiliar a la persona que hay debajo, que como vemos, hemos visto ahí, tiene un arnés que en algunos casos tiene una cuerda, porque hemos visto que ocurren accidentes, y ves que tiene un arnés donde el hombre que está fuera siempre está atento por si ocurriera algún accidente, que no ocurre nunca, ¿no? Pues no nos ha ocurrido nunca porque no es lo mismo limpiar un aljibe que limpiar depósitos contaminantes, ¿no? Lo que estamos limpiando es agua que está sucia simplemente, pero que no es... Pero aún así, por recomendación, va con su mascarilla, va protegido y un hombre siempre está en la superficie en caso de accidente para rescatarlo.
Bueno, pues estábamos abordando el asunto de la limpieza en verano con las altas temperaturas. Hemos hablado de cuidado con la suciedad incrustada en los lugares más recónditos, que no llegamos ni con la fregona, ni con la escoba, ni con el trapillo del polvo, ¿no? Como decía mi abuela. Cuidado con los aljibes, que no los vemos, pero a veces, cuando pasa más de un año sin que se hayan limpiado, pueden acumular bacterias. Y el último asunto que abordamos, cuidado con las plagas, los bichos, el control de plagas que denominan ustedes, los insectos, las cucarachas, las ratas, también esta es la fecha idónea para ellos, ¿no? Sí, nosotros, queriendo prestar el máximo servicio a los clientes, a la ciudad de Antequera, al entorno en donde nos movemos, pues desde hace ya varios años estamos prestando el servicio de control de plagas. Por una parte, los establecimientos de alimentación, restaurantes, hoteles, tal, todo lo que se dedica al turismo y a la alimentación deben de hacer un control de plagas anualmente. Y la fecha más recomendable es en la primavera, que es cuando todo se mueve, ¿no? Es cuando se reproduce muchísimo y solucionamos un problema donde es mínimo, está en fase de reproducción. Si lo dejamos, llegado el verano ya va a ser muy complicado eliminar ese tipo de foco que se veía una cucaracha por ahí y que en agosto puede ser una auténtica plaga que ya supondrá un gravísimo problema de salud. Evidentemente a ningún restaurante le gusta que sus clientes vean esos tipos de insectos revoloteando, porque la calidad también entra por los ojos, no solamente por el sabor, sino cuando ves que algo no es saludable, ves una cucaracha andando por encima de una cafetera, pues no es el sitio más recomendable para tomarse y desayunar. Por lo tanto, ellos sí que son muy precavidos. Estamos viendo que a la vista es un insecto muy repelente, a las personas les... No es nada agradable. No es nada agradable, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos para eliminar ese tipo de insectos. Pero a veces es complicado, porque cualquiera que lo ha intentado por su cuenta, en una casa de campo, lo que sea, es como, ¿dónde se meterán? Que no... Sí. Y vemos las campañas de publicidad que lo enfocan, ¿no? ¿Cómo ha llegado Las aquí? matas bien muertas, añádale de bien, ¿no? Porque es como... Bueno, pues tiene es una... muy difícil hacerlo bien. Esta misma, que es una blatella americana, pues nos encontramos que tiene alas, ¿no? Y a ¿Reconoce veces usted los tipos que hay de cucarachas? Hay varios tipos, sí. Bueno, no me voy a meter porque no quiero ser tampoco pedante. Pero tienen varios tipos de traslado y esta, como estamos viendo, tiene alas y se reproduce va volando, ¿no? Como las moscas y los cigarrones. Y eso se reproduce, como estamos viendo, las moscas, ¿no? Como ha llegado aquí la mosca, si lo hemos controlado muy bien, está todo muy cerrado. Muy rápido además, ¿no? Y muy rápido, esto se reproduce rapidísimamente. Lo curioso es que son muy inteligentes y se trasladan, pues muchas veces dice, ¿cómo que tengo yo cucarachas en mi casa si yo lo tengo todo muy limpio? Y piensan, ¿sabes que vi un día en una bombona de butano que había? Pues sí, es que usan parece como si supiera que esa bombona va a trasladarse a varios sitios y ellas, como todos los animales, su misión es la reproducción, es incrementar la reproducción al máximo. Y usan a veces las cajas de cartón o las bombonas para ir de un sitio a otro. Pero sobre todo donde se enfocan más es donde está la alimentación, es decir, donde hay comida. ¿Dónde hay comida? Pues en todas las alcantarillas, cuando nosotros limpiamos nuestros platos y en los restaurantes limpian los platos y echan el agua sucia a través de los drenajes de los grifos, pues ahí estamos dando de comer a todos los insectos, no solamente tampoco a las cucarachas, sino todo tipo de insectos donde vive y se reproduce son en el subsuelo desde la historia. Desde que el hombre es... bueno, y entre insectos, bueno, y animales, las ratas, sí, es otro de los grandes enemigos, ¿no? Y a veces muy difícil de terminar de erradicar, ¿no? Sí, bueno, nosotros es verdad que hemos tenido que tener una autorización por parte de la Junta de Andalucía, tenemos nuestro número de autorización para poder controlar esto, porque el uso o manipulación de veneno no se debe de hacer tan alegremente, porque corre peligro evidentemente de contaminación. A veces el coger una pastilla de bromadilona, que es lo que destruye interiormente a estos animales, pues puedes llevártelo en los dedos y prácticamente puedes tocar a continuación a tu hijo, ¿no? Y le estás transmitiendo un veneno en la cara y a superficial, puesto que la proporción para eliminar estos roedores que hemos visto, por ejemplo, si en febrero son una pareja, si no se controla, en agosto pueden ser 200, ¿no?
porque se reproduce cada 2 meses, tiene una capacidad de reproducción muy alta y son muy reproductivos y sobre todo invaden mucho cualquier sitio. El más inesperado te puedes encontrar una rata, a lo mejor en la última planta de un bloque. ¿Cómo ha llegado aquí? Pues porque van descubriendo nuevos espacios, no saben qué hay allí, pero van descubriendo nuevos espacios. Y la cuestión es cómo se solventa. ¿Estas cosas funcionan o ustedes se van, supongo, más por el servicio de un profesional? No, yo no tengo esos aparatos porque no soy... dice que produce una microonda que a los animales y cucarachas espanta. Bueno, pues no es precisamente... Y este además dice que para las ratas sirve, ya demasiado. Ya es un poco más complicado. Hombre, si sirve para un animal de sangre caliente, no me fiaría yo que también para una persona de sangre caliente como somos nosotros, si los efectos son perjudiciales para los roedores, en proporción habrá también un perjuicio hacia las personas, pienso yo, y más a las personas, a los niños, ¿no? Que están... Por lo tanto, lo más recomendable en este caso es, como hemos hecho y como decíamos antes con la limpieza del aljibe, tiene su época, hacer el control en la época más inicial de su crecimiento o su reproducción, que es entre febrero y abril, y cuando ya llega esta vez ya hemos eliminado el foco importante. Recuerdo que hace poco aquí en un pueblo cercano de Córdoba tenían un gravísimo problema en las calles porque por la noche salían auténticas manadas de cucarachas y sencillamente el ayuntamiento no había previsto ese problema que sabría que tendría en el mes adecuado, en el mes de marzo, haber hecho una desinfección de sus alcantarillas para evitar que por la noche la gente, pues, bueno, eso se reproduce de una velocidad muy grande y tenían que, una empresa especializada tenía que desplazarse allí para la eliminación, por medio de fumigación de las alcantarillas y de los espacios cerrados para eliminar esa plaga, porque ya digo, de un año para otro te puedes encontrar con miles y miles de cucarachas que se reproducen y que se meten en cualquier sitio de tu casa, ¿no? Bueno, pues limpiar en los rincones más perdidos, tener en cuenta también que hay que limpiar los aljibes y controlar las plagas. Consejos que nos deja Ricardo Hidalgo de Compañía Antequerana de Limpieza. Muchas gracias por haberme acompañado. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente y a tu disposición para cuando necesites. Bueno, no nosotros, todas las personas que nos ven, porque al final son cosas que están en la mente de todo el mundo, sí. Y si no están, hay que meterlo en la mente de la gente porque queremos que evitar que haya problemas de salud y que afecte a los que más queremos de nuestra familia. Y por esa razón, hoy con nosotros Ricardo, y nosotros lo que hacemos ahora es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.